Súbete al andén, que no atropellen tu tren. Es viernes y de nuevo estamos en la cita del andén. Bienvenidos al andén, donde todos debemos subirnos para que no atropellen la opinión. El andén de hoy, que es especial porque ya estamos a horas de las elecciones en Colombia. Todos los preparativos están listos, la fuerza pública, la registraduría y mucho más los candidatos que van a ser los protagonistas esta noche en el andén. Como siempre, Marcela Puentes, buenas noches. Hola Camila, buenas noches para usted y para todos nuestros oyentes y seguidores. Un gusto estar aquí en este programa especial donde vamos a hablar de esa cita que tenemos este domingo 13 de marzo para elegir nuevo Congreso y también para votar 3 consultas interpartidistas. Vamos a contarles más adelante. 3 consultas que van a definir 3 candidatos presidenciales, pero también la posibilidad de otros que podrán sumarse al escenario político a partir de los resultados de este domingo. Y sin duda, una elección fundamental será lo que pase con la elección del próximo Congreso en el país. Sí, señora, porque es que esta jornada se ha convertido, así lo han dicho los analistas, y tal parece, Camila, como en una especie de primera de 3 vueltas para elegir candidato a la presidencia. Ha tenido una relevancia muy importante en el debate público estas consultas interpartidistas que se van a votar el domingo, y por supuesto también se juega la gobernabilidad que podría tener el próximo presidente dependiendo cómo quede integrado el Congreso. Y dependerá de cómo se integre el Congreso, de cómo queden las fuerzas políticas en el Congreso, que aparezcan otros nombres, incluso la presidencia. Y rápidamente le hablo de este tema porque ese será uno de los protagonistas de nuestra conversación esta noche. Vamos a hablar de lo que está pasando en Cambio Radical con la posibilidad de que Germán Vargas Lleras al final se quede con la inscripción de candidatura que hicieron este viernes. Muy curioso lo que pasó con Cambio Radical, Camila, porque Germán Vargas Lleras lo negó, le costó incluso un regaño, tremendo regaño, casi que un coscorrón virtual a David Luna, cabeza de lista del Senado de Cambio Radical, cuando sugirió que Germán Vargas Lleras sí se iba a lanzar. Él dijo que eso no era así, que respetaran su decisión, pero lo que hemos visto en la última semana es una campaña de expectativa impresionante que nos tiene a todos allí concentrados esperando a ver qué va a pasar. Donde se mueva una hoja allí en Cambio Radical, estamos todos a la expectativa de a qué nos va a llevar. Vamos esta noche a escuchar a varios candidatos al Senado, como ya lo hicimos incluso en la jornada anterior, también aquellos que por distintos departamentos aspiran a las cámaras, pero Marcela, le propongo que primero hablemos de Cambio Radical y de cómo podría mover el ajedrez político. Para eso hay 3 invitados que esta noche se van a subir al andén. Le propongo que arranquemos con las mujeres. Esta noche en el andén nos acompaña Alejandra Sánchez. Ella es la secretaria nacional de Juventudes de Dignidad. Alejandra, gracias por estar en el andén. Hola Marcela, Camila, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos y a todas las que nos escuchan. Muy rico hablar de política porque tenemos 2 días para, mejor dicho, decidir el futuro de Colombia. Sin lugar a dudas se va a resolver el futuro de nuestro país, el futuro político, además de lo que hablábamos ahorita. Será el segundo round en esta contienda y luego, si hay otra vuelta, pues hasta 3 rounds tendremos esta vez. Habla también y nos acompaña esta noche en el andén Julián Uzcategui, y él es el edil en Usaquén por Centro Democrático. Julián, bienvenido al andén. Muchas gracias Camila y Marcela, un saludo especial para ustedes, para los demás panelistas y a todos los oyentes que nos siguen en este momento. Un gusto estar acá. Vamos a hablar de política, vamos a hablarles, insisto, de Cambio Radical, pero también de ustedes, los jóvenes, cómo ven la política ahora de ir a las urnas. Y se sube esta noche de viernes al andén Sebastián Zapata, analista político, para tratar todos estos temas. Sebastián, bienvenido al andén. Buenas noches, Marcela, Camila, mis compañeros de panel, a las personas que nos escuchan esta noche, y ojalá salga la gente masivamente el domingo a votar, que creo que es lo más importante y lo que todos debemos tener presente como colombianos. Y hay que decir que los tenemos nuevamente en cabina. Los analistas y panelistas de este programa estaban de forma virtual desde que inició la pandemia, y creo que es el primer programa que se hace nuevamente ya en el estudio, en los estudios de Blue Radio, de forma presencial. Intentando volver a la normalidad, ya nos estamos quitando el tapabocas al aire libre, así que también estamos intentando tener estos espacios que sin duda pues son fundamentales en la presencialidad. Señores, si les parece, pues Alejandra, arranco con usted. Desde Dignidad, además desde Juventudes, usted que todo el tiempo tiene contacto con los jóvenes, ¿qué va a pasar en el escenario político ante la eventual candidatura de Germán Vargas Lleras? ¿Usted la ve viable hoy?
Bueno, Camila, pues yo creo que este domingo sucede algo determinante en Colombia y es que no solo se eligen los candidatos presidenciales de las consultas que hay hoy, sino que se elige el nuevo Congreso que finalmente es quien legisla, hace las leyes y toma las decisiones en materia legislativa en Colombia. Es muy importante partir de ahí porque yo sí quiero hacer en principio una invitación a todos y a todas a que salgamos a votar por quien quieran, por quien les guste, por quien consideren, pero que ejerzamos nuestro derecho al voto y nuestra ciudadanía. En principio, lo que se decide este domingo, pues está muy sencillo, muy decantado. O es el continuismo, continuar con lo que ya está, con lo que ha gobernado durante 200 años, o es el cambio. Germán Vargas Lleras, si inscribe o no su candidatura, realmente no voy a decir sí o a especular si lo hace, pero lo cierto es que sí sí tenemos una certeza en esto, y es que no representa ningún cambio, es continuismo en absolutamente todos los temas. Se ha demostrado no solo en la bancada de gobierno de Cambio Radical en este periodo de Iván Duque, sino en la histórica pues agenda que ha propuesto Cambio Radical y Vargas Lleras en la opinión pública, que es completamente antiderechos, regresiva, en fin, todo lo que ya viene gobernando en Colombia y que no le sirve a las mayorías colombianas. Entonces, pues, ¿cómo lo asumiría la juventud y a la opinión, pues, política, pública, democrática? Yo creo que bastante mal, porque ya suficientes candidatos de derecha y de continuistas hay, pero de pronto a algunos otros sí les gustaría dar la noticia. Lo cierto es que, bueno o sea malo, eso cada quien hace el análisis. Es un jugador que tiene mucho peso en la política colombiana y que está sacudiendo la campaña. Yo le quiero preguntar a Julián, ¿cuál es su análisis de esta campaña que está haciendo Cambio Radical de expectativa y qué tanto podría llegar a beneficiar a la derecha o más bien a dividir un poco esos votos y permitir que por el contrario se fortalezca entonces Gustavo Petro? Marcela, yo creo que en efecto la llegada de Germán Vargas Lleras a esta contienda electoral presidencial pues genera un sismo en lo que hemos visto hasta este momento. Como decía Alejandra, estamos a puertas de las elecciones legislativas, que son supremamente importantes. Incluso hay personas que se atreven a decir que son más importantes que las presidenciales, porque dependiendo de un buen Congreso tenemos buenas leyes y también un control efectivo a ese presidente que llegue a ocupar la Casa de Nariño. Creería yo que esta campaña hace parte, en principio, de pronto de una manera de buscar impulsar esas listas de Cambio Radical. Puede ser una última alternativa que se está jugando este partido para no sucumbir en estas elecciones, pero también yo creo que están tanteando el escenario para una posible llegada de Germán Vargas Lleras. Esto estamos hablando también sobre supuestos, porque a través de un video y de pronto de algo de comentarios que se ha generado estos días estamos hablando de esta candidatura presidencial, pero sí creo que Germán Vargas Lleras no solo es un político de hace muchos años y que tiene mucho conocimiento, sino que está tanteando a ver si se puede lanzar, y este tipo de políticos de trayectorias casi que caciques no van a dar un paso al vacío y están tanteando el escenario para ver si efectivamente pueden llegar a hacerlo y si tienen verdaderas oportunidades. Yo estaría totalmente seguro que, dependiendo de los resultados del domingo, si hay unas falencias de pronto en la elección del Cambio Radical y de algunos sectores de derecha, el señor Germán Vargas Lleras no tomaría esa decisión. Entonces sí creo que todo depende un poco de este fin de semana y de qué tan buenos sean los resultados para este sector. Y es que, Camila, hay que decir que la jugada que hacen es precisamente porque el plazo que establecía la registraduría era hoy, 11 de marzo, para decir si querían tener candidato, y pues es la jugada obligatoria. Si él está pensando en lanzarse y en analizar el escenario y los resultados del domingo, pues tendrían que inscribir, como pasó, un candidato de forma preliminar, y ya el lunes o de aquí al 18 de marzo vendrán otras decisiones. Las modificaciones. Sebastián, usted conoce muy bien cómo funciona Cambio Radical y cómo además en la política colombiana tiene un peso relevante. ¿Está de acuerdo con esa hipótesis que plantea Julián de decir, están tomando tiempo? De alguna manera lo que están haciendo en esta estrategia es ganando tiempo para ver y apostar cuando ya el repartidor esté de acuerdo a los resultados del domingo. Pues yo creo que lo primero es que esta semana todo el mundo ha hablado de un partido y un candidato, Germán Vargas. El hecho político esta semana ha sido de que la posibilidad de que Germán se lance sí o no, nadie lo sabe, lo sabrá él. Le ha dicho públicamente que no, que le haría muy bien al debate, porque hay muchos candidatos dinosaurios que se quieren recauchar, pero flojos, sin ideas. En las tres coaliciones han sido muy, muy flojos los debates. O sea, es muy triste que el único candidato que sea coherente sea Petro, que es el que promueve el populismo y el que le hace daño al país, pero el resto es muy flojo el debate. Y la llegada de Germán Vargas yo creo que
enriquecería demasiado la contienda presidencial y que es un hombre que conoce el país. O sea, las ejecuciones que hizo como vicepresidente, fueron más de 60 billones. La agenda legislativa que hizo como parlamentario fue muy amplia. Hace 4 años el mejor plan de gobierno, y lo admitió muchas personas, fue el de Mejor Vargas Lleras. Fueron 27 cartillas de todos los temas muy bien estructuradas, sin carreta, y diciendo qué se iba a hacer y cómo se iba a hacer. A diferencia, usted entra a mirar este debate y nadie promueve, ¿qué candidato está promoviendo un programa serio y real en todos los temas? Jorge Enrique Robledo. Oscar Iván Zuluaga. Jorge Enrique Robledo, indiscutiblemente. Todos nada sobre sitios en común. Oscar Iván sabemos que no va a llegar a mayo. Esa candidatura es demasiado inviable. Y Robledo no va a ganar el domingo y todos lo sabemos. Esperemos. Que aquí va a ganar Gustavo Petro, que hizo está diseñada esa coalición a su medida, que me parece que el próximo Congreso debería entrar a legislar este tema de las coaliciones, porque me parece un despropósito usted hacer una coalición, gastarse un mundo de plata cuando ya sabe que hay el candidato solamente para poner a los otros de payasos y subir el ego y las posibilidades electorales. Y en la coalición de centro seguramente Fajardo y Alejandro Gaviria de pronto se alcanza, y en la derecha también uno ve a un Fico y a un Char. O sea, es que las cosas ya están como algo decantadas, hay 2, 3 nombres en cada una, y el que puede patear el tablero de lanzarse, que es que no sabemos, o sea, ni David Luna, nadie lo sabe, si se lanza o Germán dicen Vargas. no saberlo. Pues lo cierto es que hay un candidato que seguramente se cambiará la otra semana, pero entonces lo de Germán Vargas es una incógnita. Lo que sí es que enriquecería demasiado el debate, porque sí tiene la experiencia, las ideas, y en un país que no está bastante bien, seguramente por diversos temas económicos, sociales, de polarización, yo creo que Vargas le haría muy bien estos próximos 4 años. Yo creo que todo lo contrario, porque no enriquecería ningún debate en la medida en la que todos los políticos todos los precandidatos que están en Equipo por Colombia representan exactamente las mismas ideas, y no solo las ideas regresivas, antidemocráticas, continuistas, sino las mismas prácticas clientelistas, basadas en una maquinaria, en una estructura de maquinaria clientelista con la que han ganado las elecciones sistemáticamente, no solo partidos como Cambio Radical, sino el Partido Liberal, el Partido Conservador, y a los que se están acercando algunos de los personajes como la coalición de ustedes. ¿Cómo que la coalición de nosotros? De Angélica Lozano, escándalo, no señora. Lo cierto, estaban presionando a contratistas. No, una cosa, una cosa es la historia histórica y sistemática que ha demostrado los congresistas y las prácticas clientelistas de los congresistas y actuales representantes de Cambio Radical, como que están investigados, incluso las de Germán Vargas Lleras, que también está salpicado, por ejemplo, por casos de corrupción como Odebrecht, entre muchas otras cosas, y que ha adelantado una agenda completamente regresiva, contrario a lo que dices que era la mejor agenda legislativa. Paja, la mejor agenda legislativa la ha propuesto siempre congresistas alternativos y coherentes y serios como Jorge Enrique Robledo. Pero Jorge Enrique Robledo no es un congresista que se destaque por presentar proyectos, sino por el control político. No, pero lo cierto es que ha hecho ambas. La gente lo conoce más por los debates de control político. ¿Qué proyectos tiene Jorge Enrique Robledo? Porque pocos... Alejandra, ¿qué leyes tiene Jorge Enrique Robledo? Me gustaría conocerlos. 150 proyectos de ley, 226 debates de control político, el político que más debates ha hecho sobre diferentes proyectos de ley. Hemos adelantado muchos, pero no proyectos, por ejemplo, leyes aprobadas por el Congreso de la y República. pues cómo se aprueban las leyes si no tenemos el respaldo de todos los partidos continuistas que ustedes por supuesto están defendiendo en esta mesa. Entonces yo sí le quiero decir a la gente es que Vargas Lleras sí ha adelantado una agenda bastante amplia legislativa y política en el país, pero ¿qué ideas y qué naturaleza ha tenido esa agenda? Por ejemplo, ¿se acuerdan de la reforma a la salud? Que hoy por hoy pues se cayó esa reforma a la salud porque la gente salió a marchar en el paro nacional, pues la impulsó Germán Vargas Lleras a través de la cuota política que tenía en el Ministerio de Salud. Manipularon la agenda, la gente salió a marchar porque estaba en contra de intereses oscuros, los de Germán Vargas Lleras. Pero yo creo que dejemos hablar un momento a Julián también, porque creo que es importante conocer también cuál es su posición sobre el tema. Posición además muy cercana a entender qué tanto podría dividir a la derecha una candidatura de Germán Vargas.
Camila, yo creo que, como les digo, en efecto, esto va a generar un sismo en la contienda electoral. Yo tengo una posición y una dicotomía respecto a las dos posiciones de mis compañeros, porque sí creo que algo que ofrece Germán Vargas Lleras es experiencia, no solo por sus cargos públicos y por su trayectoria, sino por todo lo que ha podido hacer a lo largo de estos años en la vida pública. Pero también veo que tiene una experiencia en malas decisiones. Yo no me olvido, como parte del Centro Democrático, que en el gobierno Santos se pasaron la democracia por la faja desconociendo el resultado del plebiscito, y ahí estuvo Germán Vargas Lleras acompañando al presidente Santos, y hay un sector de la derecha que no lo perdona y que lo tiene presente porque pasaron por encima la democracia y se robaron la voluntad del pueblo en el 2016, y siento que es un factor que va a empezar a jugar ahorita si llega a entrar a esta contienda electoral. Entonces creo que esa es una conclusión, una primera conclusión que podemos llegar todos, que tiene una experiencia importante, que tiene experiencia gobernando, ejecutando recursos, pero también malas decisiones que hoy las estamos pagando. Y el tema del plebiscito no es un tema que sea irrelevante hoy en día, porque hoy estamos pagando las consecuencias de una falsa paz y de cómo impusieron este proceso que hoy nos tiene en medio de la violencia o continuando con este ciclo de violencia, y Germán Vargas Lleras es uno de sus protagonistas. Entonces por eso insisto que hay experiencia, pero también experiencia en malas decisiones y en malos gobiernos. Yo le quiero hacer una pregunta también a Julián, porque él dice que hay una buena candidatura en la derecha, que es la de Óscar Iván Zuluaga, pero como lo decía Sebastián, hoy Óscar Iván Zuluaga está solo en su partido. No podemos mentirle a la opinión pública, y creo que todos lo sabemos. Y con apoyos yéndose a otras candidaturas, al menos en esta jornada de consultas. No lo quieren aceptar, que evidentemente, pero Óscar Iván Zuluaga está prácticamente solo. Entonces, ¿cómo puede ser viable esta candidatura que usted dice del Centro Democrático de Óscar Iván Zuluaga cuando ni siquiera en su propio partido lo están respaldando? Marcela, el Partido Centro Democrático sigue aún vigente y, como hemos podido ver en las encuestas recientes, sigue siendo una de las primeras fuerzas políticas del país. Muchos no dimensionan la fuerza y el legado del presidente Uribe, pero yo se los digo por experiencia que la gente en las calles sigue apreciando un poco lo que ha hecho el presidente Uribe y sigue apoyando este partido que ha construido precisamente partido y país en los últimos años con propuestas, con ideas y no con papas bomba, como si lo ha hecho otro sector político y otro sector de la sociedad civil. El partido se la jugó con Óscar Iván Zuluaga después de un proceso democrático que hay que resaltar. Yo creería que fue el único partido que con encuestas, con foros, con participación pero una encuesta ciudadana, que dejó peleado a todo el mundo en el partido. pero que se ha aceptado su candidatura. Que no se esté participando en este momento en una consulta, yo como militante y como edil siento que es un error. Me hubiera gustado ver a Óscar Iván participando de consensos y de este tipo de consultas para unir a la derecha colombiana, que lastimosamente no está participando, y ante la ausencia de Óscar Iván en los tarjetones de este domingo para las consultas presidenciales, muchos militantes, incluso credenciales del partido, han optado por apoyar a otros candidatos al domingo, pero lo que se espera es que del equipo Colombia y de otros sectores que puedan salir candidatos presidenciales se pueda llegar a un consenso para llegar unidos en primera vuelta y hacer frente a esa amenaza que hace Petro hoy en día, o que es Petro hoy en día. Eso en el análisis que se hace de la derecha y comparando la posibilidad de que llegue Germán Vargas Lleras al Centro Democrático. Pero hablando de eso también, Sebastián, ¿cuál sería el escenario que espera Germán Vargas Lleras para lanzarse a esa piscina y tomar la decisión de ser él el candidato? Nadie lo sabe, yo creo que es la pregunta que todos se hacen. Pero usted conoce sabe muy bien cómo funciona además en ese partido. ¿Cuáles pueden ser las prioridades? Podemos especular alrededor de eso, dependerá del número de curules que obtenga Cambio Radical, dependerá de quién quede como candidato de la coalición Equipo por Colombia. Pues yo, o sea, en lo personal, yo creería que él no se va a lanzar. De pronto está tanteando el terreno y está tratando de mostrar a Cambio como un partido serio, que él está a la cabeza y que es importante que se siga consolidando en la agenda legislativa, pero pues que es muy difícil especular con él porque no sabemos a ciencia cierta qué tiene en la cabeza y que eso está cambiando mucho. Es que hoy tenemos 3 consultas. La relevancia de las consultas hace 4 años no fue igual. O sea, la gente hicieron sus consultas, pero la gente quedó sorprendida fue por las votaciones y cuando se disparó Duque y Petro. Pero pues hace 4 años que yo estaba en una campaña presidencial, las coaliciones no tenían un escenario tan preponderante. En cambio, hoy sí están marcando la agenda, están opacando, de hecho, el debate legislativo, que me parece algo preocupante, porque puede ser que lleguen un poco desconocidos que no saben del Congreso este 13 de marzo, que es muy peligroso. Hace días veía unos profesores que son muy críticos, no sabían absolutamente nada de la ley quinta, me dio mucha risa. Pero entonces venden mucho humo, entonces me preocupa que también de 13 de marzo lleguen muy malos congresistas. Alejandra, en ese escenario, usted más al centro, ¿qué
especula alrededor de lo que pueda estarse jugando en Cambio Radical. ¿Usted cree que la estrategia es esperar resultados alrededor de qué? ¿De la consulta? ¿De la conformación del Congreso? Yo creo que ellos tienen una táctica muy similar de las últimas campañas, y es alborotar el avispero para que la gente, para llamar la atención, pero lo cierto es que la estrategia es la misma, y los congresistas, tanto de Cambio Radical como de los partidos tradicionales, conservador, centro democrático, que es el de Julián, liberal, pues van a llegar al Congreso. La composición del Congreso seguramente no va a cambiar de manera determinante, por más de que lleguen más congresistas en las listas del Pacto Histórico o en nuestras listas que invito a apoyar de la Centro Esperanza, pues lo cierto es que no va a dar un giro de 360 grados la composición del Congreso de la República. Por eso va a ser fundamental elegir un contrapeso en la presidencia, porque quienes hacen las leyes van a seguir siendo los mismos con las mismas, y tenemos la oportunidad histórica de elegir a un presidente, a un jefe de Estado o a jefa de Estado de verdad distinto, con un proyecto realmente de cambio. Entonces yo veo que Cambio Radical pues no está haciendo sino lo mismo de siempre. Entonces jugando al llamar la atención, a hablar en la opinión pública, a llamar las cámaras, que pues no les queda para nada difícil, pero finalmente uniéndose en la práctica y en las regiones con todos los de siempre para ganar las elecciones de manera con prácticas pues cuestionables, clientelistas. Yo creo que es una área que no. ¿Cuál es la renovación? Robledo lleva como 100.000 años en el Congreso. Fajardo lleva 20 y pico años haciendo política. O sea, todos los que la están renovación hoy es gobernar con ideas que nunca han gobernado. Porque tú sabes que ser joven no significa que se representen ideas jóvenes. Lo cierto es que nunca han gobernado las ideas que han representado Jorge Enrique Robledo. Que están hoy en el tablero han sido personas del establecimiento, la coalición de centro. Está Cristo, está Fajardo, está De la Calle, puras personas del establecimiento que van a tener puentes en común con muchos gobiernos que ya han pasado. El punto no es estar, o sea, es estar completamente... Por ejemplo, Fajardo ha cogobernado en Bogotá estos últimos 2 años y vemos la ciudad totalmente desastrosa con el Partido Verde. Eso sí es una farsa y es una mentira, pero... Las 3 ciudades más importantes de Colombia, o por ejemplo Cali, Medellín y Bogotá, las vemos totalmente destruidas. Para mí me duele ser en este momento o ver, digamos, cómo está la ciudad de Bogotá por cuenta de Claudia López y su partido, y ustedes no pueden decir que antes el Partido Verde no ha gobernado Claudia, cuando ha fracasado en haciendo. Cuando se iba a posicionar, lo primero que dijo fue: Fajardo sería un gran presidente. O sea, eso a mí sí no se me olvida. Entonces, Fajardo ha tenido puede ser un gran presidente, política, lo han dejado ser presidente. Ha tenido una participación política en el gabinete de Bogotá, y miremos cómo está la ciudad. Pero yo creo que ya tenemos lamentablemente el tiempo en contra. Hagamos una última pregunta para que con todos podamos empezar a cerrar este tema de lo que pueda pasar a partir de los resultados que obtengamos este domingo. Precisamente les quiero preguntar rápidamente una ronda para que hagamos aquí las apuestas, a ver cómo podrían quedar el domingo entonces las consultas interpartidistas, obviamente siendo muy realistas. Yo sé que cada uno tiene sus preferencias y afinidades, pero ¿cuál va a ser el escenario que ustedes piensan va a salir? ¿Cómo ven a los candidatos y cuál es su apuesta sobre los ganadores en esa jornada que tendremos este domingo 13 de marzo? Julián. Marcela, si lo hacemos de pronto de izquierda a derecha, yo veo en el pacto histórico a Gustavo Petro, es un resultado obvio y claro, como decía Sebastián. En la coalición de la esperanza veo de pronto a un Sergio Fajardo que ya hizo el ejercicio y que cuenta con la maquinaria de Claudia López y otros sectores del país que, insisto, han querido posar de transparentes y de no al clientelismo, no a la corrupción, pero lastimosamente ahí es donde se concentran estas prácticas. Veo en el equipo Colombia a un Federico Gutiérrez que ha sabido aprovechar su favorabilidad y su experiencia como alcalde de Medellín y que de pronto no genera tanta resistencia como otros candidatos que han tenido ciertos escándalos y ciertas problemáticas en los últimos meses, y creería que esos serían los 3 resultados que tenemos, añadiendo pues a Rodolfo y a Ingrid Betancourt y a Oscar Iván que se suman a esta carrera, que no participan en estas consultas, pero que desde el lunes pues ya hacen parte de este escenario para primera vuelta. Y que podría sumarse Germán Vargas Lleras o lo que decía Cambio Radical. Y para cerrar con lo de Cambio Radical, los jóvenes que intentamos hacer o que estamos entrando a política no le tenemos miedo a pasar por el pabellón de los quemados porque hace parte de nuestro ejercicio, pero los viejos políticos no se lanzan para perder e insisto que hasta Germán Vargas Lleras no vea un escenario favorable donde tenga verdaderas posibilidades y no repita un escenario como el 2018, no se va a lanzar. ¿Cuál es su escenario ideal? ¿Cuál va a ser el resultado, Sebastián?
No, pues, obviamente Petro, que tiene a otros 5 ahí de payasos, va a arrasar con más de 4 millones, estoy segurísimo. Fico, seguramente en la de la derecha, yo creo que va a ganar con un Char pisándole los talones, pues algo cerca, y un Barguil tratando de meterle toda la medicina del conservador, pero que no va a tener mucho efecto. Y en la de centro, yo creo que Fajardo ya es un hombre que se hizo contar con 4.200.000 votos, si no estoy mal. Está muy reconocido en el país, tiene un discurso para cierto sector que calca, entonces yo creo que él ganaría en el centro, pese a que un Alejandro Gaviria que ha recibido muchos adeptos en los últimos días. Entre ellos de Cambio Radical. Sí, seguramente porque Alejandro Gaviria es un candidato de experiencia y que no tiene una doble agenda como el resto de sus competidores. Bueno, pero dejemos Dios. entonces que Alejandra ahora nos responda la pregunta, ¿cuál es el escenario que va a pasar, sobre todo en esa de la Centro Esperanza, que Creo es bastante que el interesante? único, totalmente de acuerdo, Marcela, creo que el único ganador aquí, o que se cante ganador, o se pinte ganador, es Gustavo Petro en la consulta del Pacto Histórico. Pero hace 4 años hubo 2 consultas y no más hubo 7 candidatos. Hoy tenemos 3 consultas y tenemos 15 candidatos. No me vengan a decir acá que hay ganadores, porque no los hay. Las encuestas mienten y han fallado históricamente. Hoy tenemos 15 candidatos y la gente que vota al Congreso no es la misma que vota a las consultas. Si dividimos por partes iguales, ni a 1.000.000 de votos le toca a cada uno. Si Petro saca 4 millones, entonces reparte el resto. Federico y Char no van a sacar 2 millones de votos. O sea, Pues yo creo que la consulta de Duque hace 4 años, que sacó 6 millones y pico de votos, no creo que no se repita teniendo los candidatos del tamaño y del calibre que hay en este momento en la consulta de la derecha, que son Federico, que son Char, que tienen... No pero solamente puntualmente redondeamos a ver de acuerdo, quiénes usted no cree solamente ganan. son, bueno, la misma práctica de siempre y los mismos. Pero en la coalición Centro Esperanza no hay ganador. Por eso yo les propongo el sueño de que todos tenemos nuestros nichos y nuestros votos. Les propongo el sueño de que sea Jorge Enrique Robledo nuestro próximo candidato definitivo de la coalición Centro Esperanza, porque lastimosamente Alejandro Gaviria se ha acercado a las casas políticas del Partido Liberal con César Gaviria, ha recibido apoyos de Barón Cotrino y de Rodrigo Lara de Cambio Radical, entre otros, y por eso nos alejaremos de Alejandro Gaviria. Entonces, y nos alejamos. en la Más que Centro Esperanza, predicción, yo creo nos que no metió hay cuña ahí, Alejandra. publicidad política no paga, Claro que sí, Alejandra. yo les invito a que Entonces, voten por Jorge en la Robledo. Centro La Esperanza, dignidad para y la usted, coherencia. dignidad, en este caso Robledo. Y en las otras 2, Y en las otras 2, en la derecha tampoco creo que hay ganador, pero eso está competido entre Federico y entre Char, y por supuesto que Petro va a ganar la consulta. no, pero de del mi Pacto nombre Histórico. no me castilla así. Es decir, ¿quién va a ganar en Equipo por Colombia? Si gana Char o gana Federico, la verdad es que no significan una diferencia Bueno, abismal. pero para usted está entre entonces esos es la 2. misma vaina. Y después del 13 hablamos eso- a ver quién por tenía eso la es que razón. esto en es todo. tan ¿quién lo logra? Por Nos eso es que faltó esto es decir tan cuál iba a ser importante. la consulta más votada y la menos votada. Para mí la de Petro es la más votada y la de menos es la de centro. Pero sin editorial, exacto. Ahora, para usted, La Alejandra. más votada y la menos, Alejandra. La más votada Rápidamente, es la de que la tengo el derecha. tiempo en Es contra. la de Equipo por Colombia. ¿La Equipo más? por Colombia. Oh, yo lastimosamente creo que va a ser la de Gustavo Petro, porque acoge todo el sector de izquierda radical de este país, mientras que los otros sectores se dividen No, en dos el consultas sector de más. izquierda más el de Roy, el de Benedetti, el de Luis Pérez, el de Julián Bedoya. Y Nos demás. estamos Sí, devolviendo es cuestionable, otra vez. pero no, esto es muy Flores. importante, esto es muy importante anotarlo, y es que Petro dice que admira a Vargas Lleras, entonces hasta quién sabe que terminen Porque con no- aliados porque la cuando persona que cuando más se conoce lance, este ¿no? país- Eso Ay, va a por pasar. favor. Y después Bueno. Sebastián termina defendiendo acá a Petro en Ay, unos sí. programas. Eso lo sabremos, No, no, no. eso Da lo sabremos vergüenza. en unas semanas después del resultado de este domingo y del ajedrez, como se termine de ajustar previo a la contienda, ahora sí la presidencial. Ustedes escucharon a Julián Uzcategui, les decía Edil de Usaquén por Centro Democrático, Alejandra Sánchez, la secretaria nacional de Juventudes del Partido Dignidad, y a Sebastián Zapata, analista político, que nos acompañaron esta noche en el andén. Como siempre, un gusto, señores. Gracias por volver al andén presencial y que repitamos estas discusiones políticas para hablar de la política y de lo que está pasando en el país en voz de los jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Camila, muchas gracias a ti, Marcela, de verdad. Hacemos una pausa y regresamos esta noche en el andén. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Regresamos en este viernes
Desde el andén, ahora sí, Marcela, después de la discusión que acabamos de tener del futuro político en el país previo a estas elecciones y a lo que viene, pues es momento de que sigamos conociendo a los candidatos, a distintos aspirantes en estas elecciones del domingo, que además están en las últimas horas recorriendo literalmente los últimos rincones del país para convencer a la gente de que vote por ellos. Vamos a hablar con candidatos al Congreso, Camila, pero antes déjeme hacer una cuña de pedagogía electoral que es muy importante insistir. Si usted quiere votar en alguna de las 3 consultas interpartidistas de este domingo, 13 de marzo, tiene que pedir el tarjetón. No se lo van a entregar, simplemente le van a entregar el tarjetón de Senado, el de Cámara. En los municipios de zonas rurales priorizadas por el posconflicto van a votar curules de paz y usted decide en qué consulta puede participar o quiere participar, solamente escoge una de las 3 y debe pedir el tarjetón. Yo creo que hay que insistir mucho todavía en este tema, Camila. Que es lo que además han pedido los partidos políticos en estas últimas horas y lo dice la registraduría. Pero Marcela, le propongo que invitemos a la primera candidata que se suba esta noche al andén. Sí, señora. Invitamos a Andrea Moncayo, quien es candidata a la Cámara de Representantes por Bogotá del Partido Nuevo Liberalismo, para que nos cuente sus propuestas. Gracias, Andrea. Buenas noches. Gracias por subirse al andén. Bueno, muy buenas noches para ustedes, para toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes del día de hoy. Bienvenida al andén. Nosotros, los jóvenes que a esta hora escuchamos la política de jóvenes y para jóvenes, ¿por qué deberíamos votar por Andrea Moncayo? Bueno, Andrea Moncayo es una persona trabajadora, emprendedora, echada para adelante como la mayoría de todos los ciudadanos aquí en Colombia. Yo por primera vez en la vida me lanzo a un cargo de elección popular, nunca antes lo había hecho, y lo hago con la firme convicción de que sí podemos renovar el Congreso, que sí lo necesitamos, sobre todo en estos momentos que, a mi modo de ver, creo que estamos sumidos en una profunda crisis y yo creo que ya es hora de empezar a tener caras nuevas y que quieren realmente renovar la política y el Congreso en Colombia. Esa es mi motivación, a pesar de que llevo ya unos años trabajando en temas políticos, sobre todo desde la independencia. Siento ya que toca dar esa milla extra, ese paso extra y dar nosotros con coraje este paso para salir adelante. Es la primera vez entonces que me lanzo, una cara nueva, renovadora, que quiere transformar la realidad de este país. Andrea, ¿cuáles son las 3 banderas con las que la gente va a poder contar con usted si llega a ser elegida como congresista de Colombia? Bueno, muchísimas gracias. Mis banderas están enfocadas en el empleo para la gente. ¿Por qué? Porque cuando tomé la decisión de adelantar esta candidatura, hablamos con la calle, hablamos con las personas en la calle, escuchando sus necesidades más sentidas y entendíamos que una de sus clamaciones siempre era el empleo, que la dejaran trabajar. Esa es, el empleo para la gente, entonces proyectos de ley que fomenten líneas de empleo especialmente para unos grupos poblacionales que están muy afectados, que son jóvenes, mujeres y mayores de 45 años. La segunda está enfocada en la protección y en el apoyo de los emprendimientos y a las micro, pequeñas y medianas empresas que generan un porcentaje muy alto del empleo en este país, casi el 70%. Eso toca protegerlo y toca trabajar por ello. Y la tercera es reducir la informalidad. ¿Y cómo vamos a hacer? Es que entre otras, actualmente en Bogotá tenemos una cifra de informalidad del 41.6%, es muy alta. Entonces tenemos que entrar a reducir la informalidad y también garantizar seguridad social para los trabajadores, para los empleados. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer en ese tercer punto? Vamos a hacer la creación de un fondo de fomento de actividades económicas en las que la primera parte, el nacimiento del emprendimiento del micro pequeño empresario, se apoye con temas de asesoría jurídica, contable, financiera, para que no solamente pueda nacer a la vida, sino que también pueda sostenerse en el tiempo. La segunda es una extensión del impuesto a la renta por los primeros 7 años y que se vaya reduciendo con el paso del tiempo a medida que va saliendo adelante el emprendimiento de la micro, pequeña y mediana empresa. Y la tercera es un tema de seguridad social que es fundamental y es por el primer año un apoyo en temas de seguridad social precisamente para que muchos más empleados logremos la formalidad. Andrea, no podemos nosotros en el andén dejarla subir sin hacerle una pregunta obligada en estas semanas que hemos querido conocer esos detalles. ¿Cómo le van estos últimos días de campaña? ¿Cómo es hacer campaña ya a tan pocas horas de las elecciones? Cuéntenos un poquito de esas jornadas. Bueno, es complicado porque ya estamos con
moviéndonos muchísimo, pero también es una emoción muy grande. Es como que, bueno, ya casi dándola toda, tratándola de dar toda, todo el tiempo. Pero son jornadas que son extenuantes porque son muy temprano a la madrugada, en entrevistas o volanteando. Seguimos derecho, siempre trabajando y hasta el final de la noche, o sea, lo que toque hacer, pero doblando cartas, hablando con la gente, volanteando, lo que toque, pero realmente es muy emocionante, pero también es estresante, ¿no? A estas últimas horas es ya casi. Ya casi tendrán ese resultado de estos meses de trabajo. Estos últimos 10 segundos, como siempre, para invitar a la gente y a convencer a nuestros oyentes que también se han subido al andén este viernes para que le den el voto a Andrea Moncacho. Muchas gracias. Bueno, a todos los oyentes los invito a que me conozcan. Quiero renovar, quiero ser parte de la renovación del Congreso en Colombia. Quiero trabajar por la gente, sobre todo para el empleo, para el apoyo al emprendimiento, micro, pequeños y medianos empresarios. Quiero trabajar por ustedes. Es la primera vez que me lanzo y, por supuesto, lo haré con la mano de ustedes, de la mano de ustedes. Entonces los invito a que me apoyen votando por el Nuevo Liberalismo y el número 103 a la Cámara de Representantes por Bogotá. Nuevo Liberalismo. Vamos a encontrar el logo de Luis Carlos Galán. Eso es muy importante para que no nos confundamos con otros partidos que también tienen en el rojo en el tarjetón. Ahí está, una candidata que conocen ustedes esta noche del Nuevo Liberalismo. Me voy a ir ahora al Pacto Histórico porque también nos acompaña otra mujer, otra que está haciendo campaña maratónica estas últimas horas previo a elecciones. Hablamos de María del Mar Pizarro, que ella es aspirante a la Cámara por Bogotá, por ese partido, por el Pacto Histórico. María del Pilar, buenas noches, gracias por subirse al andén. Hola, ¿cómo están? Un gusto para el andén, un gusto compartir la mesa con estos otros candidatos tan especiales. Ojalá todos lleguemos este domingo. Que se encuentren todos en el Congreso de la República. ¿Quién es María del Mar Pizarro y por qué aspira hoy al Congreso de Colombia? María del Mar Pizarro es una empresaria de la sostenibilidad. Yo hace 8 años tengo una empresa que ha sido líder en el mercado sostenible y viviendo la realidad de ser empresaria en primera persona me he dado cuenta de todas las barreras que existen para emprender. Nosotros hemos representado a Colombia en muchos concursos internacionales, etcétera, pero igual vemos que el pequeño empresario en Colombia paga un 98.7% de impuestos reales, que además no tenemos un acceso real al sistema bancario. En Colombia pagamos 3 veces más de intereses bancarios que en el resto de la región. Los pequeños empresarios se demoran 3 años en acceder a un crédito. Muchas veces tienen que tener ventas de más de 300 millones. Entonces, realmente, las condiciones para ser empresario, los costos de la Cámara de Comercio, del INVIMA, pues realmente no tienen un balance con lo que un empresario puede pagar. Con la pandemia se quebraron más o menos 600.000 empresas. Y aunque el gobierno dice que la economía ha mejorado, mejora la economía, pero no mejora el empleo. Y llevamos muchísimos años con una balanza comercial negativa donde estamos gastando más de lo que está entrando al país. Claro, en este caso, María del Mar, si los colombianos deciden votar por usted, si usted llega al Congreso de la República, rápidamente, ¿cuáles son esas 3 banderas con las que la gente podrá contar una vez deposite su voto? Bueno, lo primero que queremos proponer es una ley de reindustrialización. En los 90s y de hecho desde los 70s venimos desindustrializando el país y creando una economía que está basada en la especulación, ¿sí? Nuestra economía se mueve también en servicios y comercios que realmente no están soportados por activos reales. Entonces, una ley de reindustrialización sostenible que priorice las energías verdes, la sostenibilidad, y también que genere empleo, ya que el 56% de las mujeres en este momento están desocupadas, hay un gran desempleo entre los jóvenes. Entonces esto impulsaría no solo una economía más fuerte, más fortalecida, sino también la creación de empleo en sectores vulnerables. Segundo, nosotros desde el Pacto Histórico hemos insistido mucho en la importancia de un sistema de educación gratuito y de calidad para todos los jóvenes colombianos, pero también pertinente con las nuevas tecnologías, ¿sí? El 80%, según la ANDI, el 80% de nuestros jóvenes no pueden ingresar al mercado laboral con lo que han estudiado. Entonces es muy importante que independientemente de lo que estudien nuestros jóvenes, puedan acceder sepan desde ahora programación, sepan lenguajes, que es algo que no está pasando con la educación. Y segundo, necesitamos trabajar en la reforestación y conservación de nuestras selvas y nuestros bosques y nuestros mares. En los últimos meses, vimos en noviembre, enero, cómo se quemaba gran parte del Amazonas. Estamos expandiendo
la frontera agrícola y necesitamos una reforma agraria que nos permita invertir en el campo, pero también conservar nuestros recursos naturales. Claro. María del Mar, finalmente, ¿cómo se financia esta campaña política? La suya particularmente, ¿cómo ha sido en estas últimas horas y en general, cómo fue esa financiación? Pues la verdad, estar en una lista cerrada, pues esa es una de las razones por las cuales el Pacto Histórico decide irse en una lista cerrada. Hay congresistas o candidatos, por ejemplo, al Senado que se gastan hasta 6.000, 12.000 millones en una campaña. En una lista cerrada, los gastos de campaña se bajan a un 10, un 5%. Lo que se gasta toda una lista, lo que se gasta un candidato en el Pacto Histórico se lo gasta toda la lista. Entonces eso hace que cuando lleguemos al Congreso no lleguemos ni empeñados ni a pagar favores políticos. Eso es una de las cosas que más nos gusta de estar en una lista cerrada. Además es una lista cremallera, donde es un hombre, una mujer, un hombre. Entonces nos aseguraremos, está asegurado que la mitad de los candidatos que sean elegidos del Pacto Histórico, no los que sean candidatizados, sino los que sean elegidos, serán mujeres. Claro, y finalmente esos 10 segundos, como decimos nosotros, para invitar a la gente a votar por usted. Bueno, pues este domingo marquemos una X en Gustavo Petro presidente y al Senado y a la Cámara Pacto Histórico. Es una lista cerrada, no tenemos número, tan solo encontrarán nuestro logo, Pacto Histórico. Escuchan ustedes a María del Mar Pizarro, aspirante a la Cámara por Bogotá de Pacto Histórico. Ya conocíamos otra aspirante de Nuevo Liberalismo y ahora saludamos esta noche de viernes en el andén a Nicolás de Francisco, aspirante a la Cámara también por Bogotá, pero por Cambio Radical. Nicolás, bienvenido al andén. Buenas noches, Camila, buenas noches, Marcela, un saludo especial para toda la audiencia y todos los candidatos que nos acompañan hoy. ¿Cómo va la campaña? Ya faltando horas, ¿cómo son esas jornadas? ¿Cómo le ha ido a usted recorriendo la capital del país? Bueno, la verdad la campaña va bien, estamos optimistas. Haciendo la tarea con mucho cuidado y trabajando fuertemente día y noche para sacar esta campaña adelante. Yo soy candidato por Cambio Radical con el número 103 a la Cámara por Bogotá. ¿Quién es Nicolás de Francisco y por qué aspira a llegar al Congreso de la República? Bueno, Nicolás de Francisco, ¿quién es? Yo soy un ingeniero industrial con especialización en finanzas y maestría en políticas públicas. Empecé mi carrera profesional trabajando en Alemania en proyectos de energía eléctrica y la mayoría de mi carrera ha estado dedicada al sector privado. Yo dejo mi carrera en el sector privado para perseguir este sueño y lanzarme a la Cámara de Representantes por Bogotá con Cambio Radical con el número 103. ¿Cuáles son las banderas de Nicolás para llegar al Congreso de la República? Bueno, dentro de las banderas que tengo, yo personalmente soy una persona liberal y una persona que cree en un Estado pequeño y eficiente y sobre todo en un Estado que nos dé soluciones a lo que los ciudadanos necesitamos. Dentro de mis banderas están, primero, el pago por sesión a los congresistas. El año pasado hubo congresistas que casi no fueron a trabajar y el ausentismo es una vergüenza. Así que el que no va a trabajar, que no le paguen. También defiendo la creación de una política pública de salud mental. Durante el primer semestre del 2021 murieron el triple de jóvenes por suicidio que por COVID, así que es un tema que tenemos que tratar y garantizar el acceso efectivo a psicólogos y psiquiatras para toda la población. Le cuento, Camila, que Colombia tiene una de las tasas más bajas de psiquiatras por cada 10.000 habitantes de la región en América Latina. Tenemos 1.6, así que claramente es un tema preocupante y un tema que tenemos que trabajar. Y igualmente defiendo el capitalismo popular. ¿Pero qué es el capitalismo popular? El capitalismo popular es un modelo económico en el que se combaten muchas cosas, pero sobre todo en el que se eliminan barreras para que los colombianos puedan salir adelante, puedan generar emprendimientos, puedan generar sus negocios y sobre todo combate la carestía. Porque hoy en día todos hemos subido el elevado costo de los alimentos y necesitamos políticas económicas que efectivamente reduzcan su precio. Sí, muy interesante el tema de la salud mental, sobre todo para la población joven, pero hay también muchas preguntas que se hacen los oyentes y la ciudadanía en general, y le voy a hacer una de ellas. ¿De dónde sale la plata para su campaña? ¿Cómo se está financiando usted, que es un candidato joven, pero que pertenece a un partido que es muy fuerte y es de trayectoria como Cambio Radical? Marcela, mire, mi campaña se financia de una manera muy sencilla. La verdad, yo soy ingeniero industrial, yo dejé mi carrera, entonces la campaña la empiezo a financiar con mis ahorros. Mi papá es médico, mi mamá es abogada y la verdad, en mi familia a todos les parece que yo estoy loco dejando una carrera en el sector privado por perseguir este sueño. Pero mi campaña se financia así, se financió al inicio con mis ahorros, con lo que había conseguido tener de mi carrera profesional.
Y también se financia con una vaca online que hicimos y gracias a Dios la gente nos apoyó, los jóvenes nos donaron y de ahí levantamos el resto de los recursos. Bueno, y finalmente, 30 segundos para que invite a los oyentes del Andén y a los ciudadanos a que voten por usted si les gustan sus propuestas este domingo. Bueno, yo soy Nicolás de Francisco, candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá, por Cambio Radical con el número 103. Soy un ingeniero industrial que dejó su carrera en el sector privado para servirle al país. Un ingeniero que trae una visión gerencial al Estado colombiano y sobre todo que invita a los políticos a hacer política de una manera coherente, que no nos digan más mentiras, porque el mejor futuro de Colombia empieza diciendo la verdad. Así que Cambio Radical número 103, Cámara por Bogotá. Ahí está, Marcela, otra propuesta que esta noche se ha subido al andén, que hemos pasado además por distintas alternativas políticas y usted tiene otro invitado, además de otro partido distinto a los que acabamos de escuchar, para seguir ofreciéndole a nuestros oyentes y a quienes nos ven en Noticias Caracol ahora alternativas, si es que a esto que falta tan poquito, pues no ha decidido por quién va a ir a marcar la X el domingo. ¿Quién es el otro invitado? Si le parece, Camila, de Bogotá, nos vamos entonces al departamento de Caldas porque vamos a hacer un recorrido por algunas regiones. Empezamos entonces con Santiago Osorio, es candidato a la Cámara de Representantes en coalición Alianza Verde Pacto Histórico. Santiago, buenas noches y gracias por subirse al andén. Bueno, buenas noches para todos. Gracias por este espacio y por permitirnos desde el departamento de Caldas socializar nuestras propuestas. Muy bien, en este caso, Santiago, un gusto compartir con usted en el andén. Cuéntenos de su candidatura. ¿Por qué aspirar al Congreso de la República? Bueno, muchas gracias. Primero, decirles que el poder de esta campaña ha sido el volante. La gente lo recibe, la gente conoce nuestras propuestas y aspiramos al Congreso de la República porque tenemos un compromiso grande de devolverle la confianza al ciudadano, confianza que ha sido lacerada porque en el departamento de Caldas se han tomado malas decisiones en materia de a quiénes hemos elegido y adicionalmente porque tenemos unos propósitos y unas banderas muy profundas y contundentes a la hora de transformar el país y de renovar ese Congreso de la República. El Congreso de la República tiene que dejar de ser la corporación más desprestigiada que en este momento tiene el país. Santiago, sí, pero ¿cuáles son esas tres banderas, las tres propuestas principales que lleva usted a las urnas para que los ciudadanos decidan si quieren apoyarlo o no? ¿Qué es lo que usted les está proponiendo a los jóvenes, particularmente del departamento de Caldas? Bueno, nosotros recorrimos los 27 municipios del departamento de Caldas con este volante y con un concepto que se llama el Museo de las Promesas. Ahí le socializamos a los ciudadanos 5 pactos. El número 1, necesitamos llegar al Congreso de la República para garantizar que el acceso a la educación superior sea gratuita y universal para estratos 1, 2 y 3, sino que para poder acceder a la educación en nuestro país la gente tenga que ir a entidades como el ICETEX a pedir plata prestada. Dentro de nuestro pacto por la educación tenemos esa liquidación de esa entidad para convertirla en el Fondo Nacional de la Promoción del Talento y poder quitarle el dolor de cabeza a más de 11.400 jóvenes caldenses y más de 923.000 que son deudores morosos de esa entidad y que no soportan la carga de tener altas deudas con esta entidad. Segundo, queremos llegar al Congreso de la República para promover proyectos de ley en defensa de los páramos y las reservas. Hace 5 o 6 años vimos la delimitación de páramos en la serranía del Perijá. Yo estuve allá en esa sanción del proyecto de ley por parte del presidente Santos y estamos convencidos que tenemos que duplicar el número de áreas protegidas para que en nuestro país podamos cuidar el agua y los recursos hídricos de las diferentes generaciones y de la gente que todos los días consume agua, nuestra riqueza hídrica. Y número 3, tenemos un compromiso con la lucha contra la corrupción, específicamente en el departamento de Caldas, y queremos llevar un proyecto de ley llamado Proyecto de Ley de Datos Abiertos o Laboratorios de Innovación Pública. Esto va a generar una comunicación constante entre los gobiernos municipales, departamentales y gobierno nacional, y la gente va a poder seguir en tiempo real las inversiones que hacen los diferentes mandatarios para sus ciudadanos. Esto va a garantizar mayor transparencia, pero adicionalmente que la gente pueda conocer en qué se invierten sus recursos. Rápidamente finalizo diciéndoles que tenemos que recuperar esos proyectos anticorrupción que se perdieron en la pasada consulta y ponerlos otra vez en la arena legislativa para que los podamos aprobar. Santiago, ¿de dónde sale la plata para hacer campaña y cómo es hacer campaña usted que está en las regiones, a diferencia de quienes escuchábamos hace minutos que hacen campaña en Bogotá?
La financiación de nuestra campaña ha sido muy clara, incluso tenemos buenos reportes por parte de Cuentas Claras porque hemos sido muy cumplidos. Pedimos un crédito a una entidad financiera bancaria y adicionalmente algunos amigos se han sumado con donaciones que también están registradas en Cuentas Claras. Unos llegan y donan 100.000 pesos, 200.000, 1.000.000, 3 millones de pesos y otra gente nos ayuda donándonos material publicitario, volantes. Frente al tema, cómo hacer campaña en el departamento de Caldas, ha sido complejo en ciertas partes y en ciertas regiones del departamento porque las vías terciarias en el departamento de Caldas no están muy bien. Hemos tenido una clase política tradicional que nos ha prometido vías terciarias, pero a la fecha solo tenemos el 3% de las vías pavimentadas, faltándonos un 97%, lo que quiere decir que los desplazamientos han sido difíciles, pero hemos llegado cumplidos con nuestra propuesta a los 27 municipios, socializando este pacto por los colombianos y por el departamento de Caldas. Listo, y también el espacio de los 30 segunditos La para oportunidad que... de convencer. Sí, señor. Bueno, queridos amigos caldenses que en este momento están viendo el andén, estamos listos y preparados para llegar al Congreso de la República para apostarle a la renovación política. A mí me pueden encontrar en el tarjetón como el Pacto Histórico Alianza Verde 101, un congreso que necesita gente decente, que necesita gente honesta, pero sobre todo jóvenes que puedan volcar la agenda legislativa a la lucha contra la corrupción, la lucha contra el cambio climático y la protección de lo mejor que puede tener este país, que es el patrimonio inmaterial, y ese patrimonio inmaterial es nuestra educación. Santiago, gracias por haberse subido este domingo al andén y vamos a finalizar, Marcela, con una invitada más que usted tiene esta noche, que es de otra orilla política del Centro Democrático. Sí, señora. Laura Naranjo, ella es candidata a la Cámara de Representantes por el Departamento de Antioquia del Partido Centro Democrático. Laura, buenas noches y gracias por subirse este viernes al andén. Buenas noches, ¿cómo están? Un placer estar acá con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Laura Naranjo, como ustedes ya lo dijeron, candidata a la Cámara de Representantes por Antioquia por el Partido Centro Democrático. Laura, nos ayuda con su cámara porque también recordemos tenemos transmisión por Facebook Live y Noticias Caracol ahora y es importante ya la que estamos viendo, podamos sí, ver. señora. Laura, ¿por qué aspirar al Congreso de la República? Aspirar al Congreso de la República porque yo creo que en este momento los jóvenes necesitamos una voz en el Congreso. Además, este año, en el 2022, necesitamos particularmente elegir un Congreso fuerte, un Congreso que sea capaz de llegar a defender la libertad, la democracia y la empresa privada como generadora de empleo y motor de desarrollo del país. Por eso es que yo quiero llegar al Congreso a pararme firme por Antioquia y por Colombia, a trabajar por la juventud, a impulsar la educación, a impulsar el empleo, el emprendimiento y a defender la vida en todas sus expresiones. Laura, ¿de dónde está saliendo la plata para su campaña? ¿Quiénes la están financiando? ¿Sus ahorros, su familia, donaciones? Ha sido como una recolecta entre amigos, familiares, ahorros personales y algunos y apoyos que se han ido sumando de a poquitos a la campaña. Ha sido una campaña con las uñas. De verdad que cuando uno sale a competir con esas campañas gigantes es un poco difícil, es muy abrumador, pero también es muy satisfactorio que nosotros desde la posición en la que estamos y con las uñas de verdad podemos hacernos sentir y ya de alguna manera la política está cambiando, ya de alguna manera la política yo creo que no es tanto de maquinaria, sino que ya las ideas y de alguna manera los procesos que quieren llegar a transformar la ciudad, los departamentos y los países con ideas, con proyectos y con un verdadero impacto positivo para las ciudadanías, está logrando cada vez un espacio mucho más grande, sin necesidad de grandes cantidades de dinero. Pero obviamente es muy complicado, o sea, es muy complicado. Yo me siento muchas veces como una hormiguita compitiendo en contra de gigantes. Laura, tenemos un minuto más, así que rápidamente le pregunto sus 3 banderas, sus 3 apuestas con las que la gente podrá contar para elegirlas si llega además al Congreso de la República. Mira, primero queremos impulsar la educación, ahí te menciono 3 puntos importantes. El primero es que queremos velar para que todas las escuelas en Antioquia queden conectadas a Internet. El segundo es seguir impulsando los temas de bilingüismo en el departamento. Y el tercero es seguir impulsando el tema de doble titulación, para que cuando nuestros bachilleres se gradúen, en una mano salgan con el título de bachilleres y en otra mano salgan con el título de técnicos y tecnólogos. Una segunda bandera es que queremos llegar a impulsar el empleo y el emprendimiento. Aquí queremos enfocarnos mucho en impulsar el acceso a créditos para pequeños y medianos empresarios que se vieron tan afectados después de la pandemia y del paro nacional
para que estos no tengan que seguir recurriendo a créditos de los gota a gota, y generar e impulsar el tema de acceso a capital semilla para nuestros emprendedores. Y el tercero es que queremos impulsar la vida y la defensa de la vida en todas sus expresiones. Allí queremos impulsar estilos de vida saludables, tanto mentalmente como físicamente. Bueno, y finalmente también la oportunidad, los 30 segunditos para que invite a los jóvenes antioqueños a que, pues si están de acuerdo con lo que usted ha planteado aquí, voten por usted. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Y aprovecho para invitar a todos los antioqueños para que este próximo domingo me acompañen con su voto. Recuerden que para apoyarme deben de hacer una X en el logo del Centro Democrático y en el número 111. Pues ahí están, Camila. Hemos conocido otras 5 opciones, ya Marcela, en esta tercera semana presentando candidatos, así que a todos los que se han subido esta noche al andén, mucha suerte, éxitos en esa jornada electoral, a quienes han pasado por aquí, a quienes hemos conocido además en estas semanas de campaña, y la última palabra, la prueba de fuego, está a horas de cumplirse este próximo domingo a partir de las 8 de la mañana, cuando se abran las urnas en Colombia. Muchas propuestas y muchas promesas sobre la mesa. Ojalá que quienes salgan elegidos lleguen al Congreso para cumplir y para realmente mejorar las condiciones de los jóvenes. Hemos visto todos los problemas que hay, desempleo, falta de oportunidades. Eso le iba a decir, me llama la atención que esta noche hemos escuchado candidatos de distintas orillas que le apuntan al empleo como una gran bandera, eso que ha salido además en las recientes encuestas, sobre todo en Invamer, hecha aquí en Blue Radio, como una de las prioridades de la gente, todo lo relacionado con el bolsillo. Sí, señora, hemos dicho, los jóvenes necesitan empleo, les exigen experiencia, pero tampoco les dan la oportunidad de adquirirla. Ahí están las propuestas para los jóvenes este viernes en el andén. Marcela, volvemos a vernos el próximo viernes con un panorama político ya por los colombianos establecido en las urnas y con los cambios que los partidos sin duda van a empezar a hacer en ese ajedrez, a moverse después de los resultados. Analizaremos la próxima semana cómo queda conformado el Congreso de la República. Y los ganadores y perdedores de la consulta y sobre todo, qué va a pasar con Germán Vargas Lleras, que es la gran incógnita de la semana. Que fue nuestro tema en la primera parte del andén. A todos gracias, nos volvemos a escuchar aquí en el andén. Súbase para que no atropellen su opinión.